Después de estar subiendo más de un 6% durante la sesión de ayer, Bitcoin termina desplomándose un 5% en tan solo una hora, mientras la dominancia intentaba romper un nivel de resistencia más que importante. Así que en el vídeo de hoy voy a hablar de los motivos por los cuales Bitcoin cayó de esta forma, de en qué situación se queda el precio en este punto y de por qué es tan importante para la tendencia que la dominancia siga subiendo. Como puedes comprobar en el gráfico, el día de ayer Bitcoin fue bastante plano. La realidad del cuerpo de la vela es que cerramos tan solo un 0,44% arriba, pero el punto no está en el cierre, sino en los extremos. El punto no está en el cuerpo, sino en las sombras. Aquí podemos ver cómo desde la apertura hasta el máximo, la subida fue de un 6,10% y desde la apertura hasta el mínimo, la caída fue de un 3,81%. El motivo de la subida es evidente, ya que ayer, a media mañana, se avivaron los temores de una posible crisis bancaria severa, pues justamente las acciones de First Republic Bank cayeron un 49% hasta llegar a suspenderse. Básicamente, el motivo es una mala presentación de resultados, donde se detectó que los clientes habían retirado más de 100.000 millones de dólares en depósitos durante tan solo el primer trimestre. Ahora, la duda es clara, ¿a qué se debe la caída? Es un poco lo que queremos conocer. Bueno, hay diferentes teorías, ya que se especuló en un principio con que las billeteras de Mt. Gox estuvieron realizando transacciones. Sabéis que Mt. Gox es el exchange que hace casi una década se declaró en bancarrota y no hace demasiado empezó a devolver el capital a sus usuarios. Pero bueno, desde BitInfoCharts se desmintió completamente esta teoría. Luego surgió otra donde situaba al gobierno de los Estados Unidos haciendo lo mismo. Recordad, esto es importante, que el gobierno tiene alrededor de 215.000 bitcoins, monedas que fueron incautadas de Silk Road, Bitfinex Hack y James Zong. Podéis buscar estos nombres en Google y entenderéis el motivo. Sin embargo, también se demostró que no han realizado ningún tipo de transacción este mes. Finalmente, podemos llegar a afirmar que la preocupación viene directamente desde Jump Trading. Pues justamente ayer, más o menos un poco antes de que se iniciaran estas increíbles caídas, se detectó que había depositado hasta 26,6 millones de dólares en Bitcoin a varios exchanges. Aquí podéis comprobar las transacciones. Binance recibió 23,7 millones, OKX 2,18 millones y Bybit llegó a recibir 720.000, no millones, sino que 720.000 a secas. Entonces, ahora que ya sabemos los motivos del increíble día que vivimos ayer, vamos a pasar ya a por la última hora de Bitcoin, donde analizaré cómo queda el precio después de la jornada de ayer y por qué, y esto es muy importante que lo tengamos presente, el resurgir de la dominancia implica, de forma indirecta, esa mayor seguridad a poder hablar sobre tendencia alcista o, como muy mínimo, final claro de la tendencia bajista. Lo primero, técnicamente hablando, el corto plazo sigue sin tener realmente buena pinta, mientras que el largo plazo está empezando a recuperarse, se están empezando a cambiar las tornas de las que hablábamos a principio de semana. Entonces, empezando por el corto plazo y entendiendo corto plazo ahora mismo como gráfico diario, en realidad la volatilidad que vimos ayer, y si somos totalmente objetivos, que representó, no llegó a representar nada. Al final esto puede ser sin ningún problema una figura de hombro, cabeza, hombro. El precio sigue marcando un impulso, un pullback para una posible continuación. No hay nada, literalmente nada. Ahora hablaremos un poco del contexto y de cómo nos deja lo que sucedió ayer de cara al futuro, pero no hay nada que técnicamente hablando te haga dudar de algo de lo que comentamos ayer o antes de ayer. Evidentemente, como nosotros estamos viviendo la situación, sabemos el trasfondo de lo que está pasando, pero al final esto ya hablamos de por qué no es ningún tipo de rango, hablamos de que esto es un principio de cambio de tendencia porque el mínimo ha igualado el mínimo anterior y el máximo aún no ha superado el máximo anterior. Con lo cual, seguimos con la misma hipótesis y tenemos que entenderlo como tal. Es muy importante. Esto no implica que el precio de Bitcoin tenga que dar un recorrido bajista severo, que la tendencia alcista no exista, que nos vamos otra vez a mínimos, pues yo qué sé, semanales. No hablamos de esto, evidentemente. Del mismo modo que en cualquier tendencia bajista
hay impulsos, pullbacks y continuaciones. En cualquier tendencia alcista hay impulsos, pullbacks y continuaciones. Entonces, ¿por qué digo que el gráfico diario, el gráfico a corto plazo, por así decirlo, sigue débil? Pues bueno, pues porque no ha cambiado nada respecto a ayer. ¿Por qué digo, en cambio, que el gráfico a largo plazo, en este caso el gráfico semanal, está más fuerte? Pues bueno, porque ahora hablaremos un poquito más de ello, pero el tiempo corre a favor y el gráfico semanal, a principios de esta semana, ya estaba preparado para dar un movimiento bajista. Todo esto es lo único que necesitas para dar un movimiento bajista que, como hablamos, nos lleve perfectamente a los 24.500, 24.000, lo que sea, sin ningún problema. Al final es cuestión de ser objetivo con el análisis y detectar que vemos un nivel de resistencia importantísimo, que está bien, entender que venimos de un impulso y después del impulso suele venir un pullback, entender que había una debilidad clara y que cuando el precio parecía que desbloqueaba esa debilidad vino el peor movimiento bajista posible y entender pues que del mismo modo que aquí estuvimos comentando, oye, estamos formando un patrón de cuña y estamos viendo agotamiento. Después de una gran envolvente bajista, que fue esta vela de aquí, causada por FTX, el precio frenó en la parte inferior de la cuña y estuvimos hablando de una recuperación. Pues del mismo modo que aquí hablábamos de esa recuperación, este movimiento es el mismo. Justamente después de una envolvente alcista, esta vela de aquí es lo mismo que esto, el precio frena. ¡Pam! Frena y frena. Pues ¿por qué si aquí hablábamos de posible reversión, aquí no hablamos de posible reversión? Pues bueno, pues porque ahí es donde influyen los sesgos, ¿no? Independientemente de esto, como digo, el gráfico semanal está alineándose de manera más clara o fortaleciéndose de manera más clara. El tiempo ahora mismo va a favor de Bitcoin, ya que el gráfico semanal, como digo, ya estaba preparado para un movimiento bajista. Únicamente necesitábamos la confirmación del gráfico diario. El gráfico diario está en ello, pero no ha confirmado aún. Algo que, como digo, aunque no se descarta que podamos confirmar ese gráfico diario de impulso, pullback y continuación, no podemos descartar eso porque seguimos en esa posibilidad, seguimos dentro de ese marco temporal y analítico en cuanto a price action, pero el tiempo va pasando y va restando las probabilidades. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque si este gráfico diario no termina de confirmar cuántos días de la semana quedan literalmente 3 días y 15 horas para que finalice esta semana. Si el gráfico diario en 3 días y 15 horas no termina de confirmar ese movimiento bajista, ¿qué sucederá? Que se quedará anulado este movimiento bajista del gráfico semanal, porque no habrá habido continuación diaria, con lo cual continuación semanal. Entonces, es importante conocer todo este contexto que hay detrás de lo que significa el mero hecho de subir o bajar, para que puedas darle un sentido a todo lo que está sucediendo. Esto es evidente. Claro, el intentar determinar en un entorno de tanta volatilidad e incertidumbre si el precio sube o baja, justamente después de lo que vimos ayer, es de prácticamente ser un gambler. Tenéis que tener presente que ayer el precio, a raíz de noticias muy positivas, como lo que vimos de First Republic Bank, ¡pam!, el precio se fue para arriba. Y a raíz de noticias que se presuponen negativas, pero no se conocen a ciencia cierta, es decir, lo que hemos visto de Jam Trade o de Trade Jam, literalmente es una transacción de pues, una billetera a un exchange. No es un indicio de... ¿Es susceptible de significar algo negativo porque puede llegar a venderlo? Sí, pero ni ayer se llegó a saber al 100% qué era ese el motivo, ni tampoco es un motivo tangible, real, sólido. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que Bitcoin subió a raíz de esa protección contra el colapso del sistema bancario, algo que no es nuevo, algo que ya lleva haciendo durante las últimas semanas. Y Bitcoin cayó ante una posibilidad de hipotética venta por parte de una entidad. Entonces, estamos jugando o estamos moviéndonos entre dos líneas muy finas y dos líneas que pueden ser peligrosas. Se puede cantar tanto para arriba como para abajo. Esto siempre es o subimos o bajamos, pero claro, hay momentos de mayor paz, mayor tranquilidad, donde podemos ser más claros, donde podemos ser más analíticos, donde podemos ser más racionales, y otros donde tenemos que entender el contexto en el que nos encontramos y entender que noticias positivas nos llevaron para arriba y noticias negativas nos llevaron para abajo, y ahora estamos subiendo y ahora desacelerando. Entonces, esto no es analizable porque no es ningún patrón técnico concreto. ¿Qué podemos hacer? Como digo, subir de temporalidad.
entender lo que está pasando en gráfico diario y entender que pese a que la volatilidad en el corto plazo puede ser algo confusa, el gráfico diario es un poco más claro y el gráfico semanal es mucho más claro. La buena noticia, ¿vale?, es que además de conocer el contexto semanal y diario y el significado que hay detrás de subir o bajar, técnicamente hablando, el significado que hay detrás de subir o bajar técnicamente hablando, podemos usar otras herramientas, como por ejemplo la dominancia, para incrementar en ese punto el sentido de comprensión de lo que ya sabemos. Entonces, fijaros, nos ponemos con la dominancia y realmente estamos en una situación muy importante. La dominancia lleva literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas en esta situación. Dejando de lado que no es muy normal estar 6 semanas formando esta acción del precio, estas candlesticks tan planas, añadimos que el punto en el que estamos es importantísimo. Es un nivel de resistencia clarísimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques. Y varios de ellos en todo este mercado bajista en el que hemos estado. Entonces, estamos en un punto determinante para la dominancia. Pero claro, ¿qué es la dominancia? ¿Qué efectos tiene? ¿Por qué es importante entender que esta subida o caída va a marcar dirección tendencial en las criptomonedas? Bueno, la dominancia de Bitcoin normalmente, en un mercado alcista, la dominancia de Bitcoin suele caer. Y en un mercado bajista, la dominancia de Bitcoin suele subir. ¿Por qué? Pues porque en un mercado alcista, ¿dónde vas a ganar más dinero? ¿En Bitcoin o en una altcoin? En una altcoin, porque es mucho más volátil. Entonces, el capital como que rota hacia las altcoins, por eso la dominancia de Bitcoin cae. Y en un mercado bajista, la dominancia de Bitcoin sube, porque ¿dónde vas a perder menos dinero? ¿En Bitcoin o en las altcoins? En Bitcoin, porque es menos volátil. Entonces, esto podría parecer contradictorio, porque estamos intentando ver o determinar si el mercado es alcista y la dominancia está subiendo, algo que no es normal. Hemos dicho que en un mercado alcista la dominancia lo que hace es caer. Claro, esto no es siempre así. Esto es así cuando el mercado está desarrollado. Pero en los primeros impases de un mercado alcista, la dominancia de Bitcoin sube, a la vez que sube Bitcoin y a la vez que sube todo. ¿Por qué sucede este fenómeno? Sucede, punto número 1, porque no hay ciencia cierta de que el mercado sea alcista o no. Del mismo modo que hay gente que cuando Bitcoin estaba cayendo con fuerza, cuando Bitcoin estaba en 40.000, 45.000, pese a que técnicamente hablando ya habíamos roto mínimos anteriores, máximos y demás, aún dudaba de si eso era un mercado alcista o bajista, cuando ya era claro un mercado bajista, pues hay gente que ahora, o en cualquier situación de arranque de mercado alcista, duda si estamos ya en un mercado alcista o en un mercado bajista aún, con lo cual la dominancia sigue subiendo. Y punto número 2, porque cuando arrancamos un mercado o una tendencia alcista, normalmente, cuando arranca Bitcoin, suelen arrancar otros activos más tradicionales o independientemente de lo que hagan los otros activos tradicionales. ¿Qué es lo que sale en las noticias? Que Bitcoin, una criptomoneda llamada Bitcoin o un activo llamado Bitcoin, está subiendo un 50% en lo que va de año. Por ejemplo, creo que ahora llevamos un 75-80, mientras que el SP500, el índice tecnológico o el IBEX está en un 10, o en un 5, o en un menos 5. Claro, esto es un reclamo importantísimo para nuevos inversores, que lo que hacen es venir y meterle a Bitcoin. Luego, si se quedan o si profundizan más, lo que hacen es, pues, darse cuenta de que hay altcoins, darse cuenta de que es Ethereum, de que es Cardano, de que hay diferentes soluciones, de que hay otros sectores. Y eso, unido a que el desarrollo del mercado es mucho más alcista, lo que hace finalmente es que en ese mercado alcista finalmente la dominancia termine cayendo, la dominancia de Bitcoin. Entonces, todo esto, ¿por qué lo comento? Lo comento porque el punto en el que está ahora mismo la dominancia, el ser capaz, de romper este nivel de resistencia del 47.7, 47,70%, puede significar una señal más clara de que, oye, el mercado continúa. E independientemente de que Bitcoin pueda formar un pullback y las altcoins puedan formar un pullback mayor, por eso la dominancia seguiría subiendo, el mercado sigue. Entonces, estamos en ese impasse donde ayer y estos últimos días, donde ha habido un poquito más de volatilidad, donde ha habido más volatilidad alcista e incluso bajista,
las altcoins y Bitcoin se han movido, pues Bitcoin se ha movido más y mejor que las altcoins. Y esto ha permitido que, pues martes, miércoles y jueves, lo que llevamos de jueves, que es el día de hoy, el precio vuelva a atacar estos niveles, no solo sobrepasando el 47.7, no solo situándonos más arriba del 48, sino que acercándonos al 48,88, que es el máximo al que hemos llegado durante todo este micro bull run que hemos visto en la dominancia. Entonces, queda mucho camino porque no solo hay que cerrar esta semana, sino que hay que confirmar la semana que viene. Vigilad porque ya hemos testeado estos niveles. Hubo un momento en la primera semana de abril donde el precio abrió en este punto de aquí, en 47.6, se fue a 48.9 y acabó cayendo. Pues ¿por qué ahora no podría suceder lo mismo, ¿no? Nos podríamos preguntar por qué no podemos testear los mismos y acabar cayendo. Bueno, no queda tanta semana, quedan 3 días y 15 horas, pero el verificar este cierre y el estar pendientes de la semana que viene puede ayudarnos bastante a determinar que independientemente de la volatilidad que vaya surgiendo en el corto o medio plazo, en Bitcoin, en criptomonedas, en altcoins, la tendencia es más sólida de lo que desde algunas partes puede parecer, ¿no? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.